amigos, desde hace tiempo he venido desarrollando una teoría fundamentada en diversas hipótesis, buscando dar una respuesta a una pregunta que creo que a todos nos surge. ¿Por qué? ¿Por qué esta puta avaricia? ¿Por qué ese afán en que nos peleemos los unos con los otros? ¿Por qué esa forma inhumana de controlar a la población? ¿Por qué esa forma inhumana de controlar la explosión demográfica? Y otros muchos porqués que justifiquen las barbaridades que contra los seres humanos se están cometiendo, además, lo que es peor, por otros supuestos seres humanos. Y sobre todo, ¿por qué ese hincapié en mantener los linajes de sangre entre las familias más poderosas, ya sean reales, corporativas o políticas? ¿Y por qué triunfan en diversas áreas, bien sea política, arte, espectáculo, comercio, industria o sociedad, algunas personas que podrían resultar más bien inútiles y dementes? Por poner un ejemplo, los 86 consejeros de Bankia, ya que por un lado no sabían que estaban utilizando unas tarjetas B y se suponía que eran los que daban consejos al banco. O sea, se atrevían a dar consejos a un banco cuando no tienen ni la menor zorra idea de lo que están manipulando. Vamos, no me jodas. Y otras personas, con mucho más talento, son abocadas al ninguneo y al ostracismo. Y vosotros diréis, muchos, ¿por qué son estos, verdad? Y sí, aunque en realidad solo se pueda resumir en uno solo, ¿por qué tanta injusticia? Tal vez la respuesta teórica a estas preguntas las encontremos en ese empeño de preservar los linajes de sangre. Desde que los desterrados llegaron a la Tierra, y digo desterrados, como muchos le llaman, reptilianos, anunnakis, yo prefiero llamarles desterrados, porque al fin y al cabo es lo que son. Lo demás son teorías. Y también esta, pero bueno, prefiero quedarme con ese nombre. Pero al decir desterrados, pues le podéis atribuir anunnakis, reptilianos, grises o como les queráis llamar. Entonces llegaron a la Tierra y comenzaron a mezclar sus genes con los humanos o humanoides. Estos dieron paso a una saga en la que de alguna forma, bien por alguna variante del ritual del Uruz Dasur, que ya hemos hablado de él en algunos vídeos, y por un ritual o por un ritual similar, los ancestros fallecidos de tercera o cuarta generación pudieran reencarnarse entre los miembros de la misma familia, lo que explicaría la necesidad de preservar tanto el linaje como la fortuna y aumentarla para futuras generaciones. Eso explicaría el por qué los miembros, además de los miembros de diferentes familias reales, se casan entre ellos o buscan a su pareja entre familias afines de singular fortuna o aparente realeza. Por otro lado, nunca se ha permitido que una familia poderosa se extinga totalmente. Incluso en la presunta desaparición de la familia Romanov, los zares de Rusia, existe infinidad de lagunas que nos pueden conducir a que en realidad no fueron asesinados. Y de hecho una gran parte de esa familia permaneció y permanece en el exilio, manteniendo su linaje. Si nos remontamos a los orígenes de las 13 familias más poderosas de la Tierra, los Rockefeller, los Rothschild, los Russell, los Van Dyck, los Astor, los Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, a las cuales podemos intercambiar con el clan también de los reinos, también de los Carnegie, de los Disney, a McDonald, Kurt. Incluso estas familias, su linaje se pierde ya en los tiempos, pero se ha preservado durante muchos miles de años. Y se pierde, su linaje se pierde en los tiempos, pero no su fortuna, la cual sigue manteniéndose. Por eso,
Estas familias tienen tanto poder que las distintas, incluso más que las distintas casas reales esparcidas en todo el mundo, tienen más poder, y muchas otras interconectadas por lazos externos de sangre, siendo estos en realidad los que realmente dominan el mundo y lo controlan. Un dato muy curioso es que el 23 de diciembre de 1913, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que debiera de ser pública, pasa a manos de estas familias en plan privado, bajo el nombre de Fed, siendo su antecesor el Banco of America, regentado por estas familias, siendo además este hecho aprobado por unanimidad por el Congreso. Y así, de esta forma, se venden todo el patrimonio del pueblo de los Estados Unidos, pasa a manos de banca privada. Por eso, ese afán de privatizarlo todo, de los recursos de la sociedad, los recursos del pueblo, los recursos del agua, luz, gas, que son bienes del pueblo, ese afán que tienen los políticos en privatizarlo y ponerlo todo en manos del capital privado, donde detrás están estas familias. Y así, de esta forma, se vienen declarando guerras, se financian atentados como el de las Torres Gemelas en Londres, en Madrid, se asesinan a presidentes que luchan o han luchado por el bien del pueblo, como Jaime Roldos, Omar Torrijos, Kennedy, Warren Harding, McKinley, James Garfield, Olof Palme, entre otros. Presidentes y políticos que luchaban o que querían que todo esto desapareciera para bien del pueblo. Trafican con armas de destrucción masiva como los Carley, Bechtel, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, la McDonnell Douglas, la Boeing, la Norton o la Grumman. Y se corrompen todos los sistemas políticos, militares y judiciales en pro de la sostenibilidad de estas familias y de mantener su linaje y fortuna para las generaciones futuras. El resto de la humanidad, salvo unos pocos que les sirvan como esbirros o servidores, y que a su vez también son sacrificables, son mantenidos de similar forma, incluso indicándoles cómo preservar el linaje de sangre, pero para que no se mezclen con ellos tampoco, para que algunos de ellos, pertenecientes a escalones más bajos de la pirámide, puedan también preservar su linaje y su fortuna más reducida en vistas a una posible reencarnación de sus ancestrales miembros que sirvieron a la causa de estas 13 familias. De ahí que los muertos o las muertes o las presuntas muertes como Hitler, Bin Laden, incluso las del propio Gaddafi, Saddam Hussein, no estén muy claras del todo. Otro ejemplo que vendría a probar esta teoría es lo que ocurre en los escalafones políticos, donde los líderes, de alguna forma un tanto extraña, son puestos a dedo, pero presentados de tal forma que la base del partido parece que los elija de forma democrática, pero en el fondo, todos los partidos políticos, estos líderes, son puestos a dedo. Es decir, yo te pongo 3 o 4 líderes y elige el que quieras. El que quieras que elijas es el que va a hacer lo que yo quiera. Y son puestos a dedo por una especie de mano negra que gobierna desde las sombras. Y todo este enmarañado melodrama de familias poderosas tendría una explicación lógica y pseudocientífica de la siguiente forma. Si yo desde un principio controlo todos los secretos de la manipulación genética hasta tal punto que he sido capaz de crear a la especie humana, por lógica, puedo tener el secreto de la manipulación genética de forma que pueda garantizar entre las futuras generaciones mi regreso al mismo clan familiar. Como he dicho en varias ocasiones, cuando fusionamos ciencia y espiritualidad es cuando muchas respuestas cobran lógica, incluida la teoría de la reencarnación. Sé que esto
Todo esto puede resultar un poco lioso, ya que es un puzzle muy complicado de componer, y muchas veces recibo preguntas en las que de alguna forma se han respondido en otros vídeos, y seguiremos respondiendo en otros nuevos, sobre todo en busca de la verdad. De toda esta historia hay una verdad, porque aquí hay una verdad. De toda esta mentira, o de toda esta leyenda, o de toda esta teoría, hay una verdad, porque siempre he dicho que hay una verdad. Y la verdad es, y además se divide, esta verdad se divide en dos, desgraciadamente, en una afirmación y una pregunta. Existe un esmerado cuidado en mantener este linaje de sangre y su fortuna, y en esclavizar de forma avariciosa a los seres humanos. Esto es una puta realidad, no es ninguna teoría. Y la pregunta a la que intenta responder toda esta teoría es ¿por qué? Hasta el próximo vídeo, amigos.